Hoy vamos a seguir meditando en el segundo libro de Samuel, donde nos quedamos en el capítulo 9, exactamente. Y el mensaje de esta mañana es titulado Mefiboset, el cojo. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Mefiboset el cojo, o el cojo Mefiboset. Antes de introducirnos en la meditación, quiero dirigirlos en una oración. Únase a esta oración, por favor, y pidámosle al Señor, abra nuestro entendimiento y también sensibilice todo nuestro ser, porque Dios hablará a nuestra vida y nosotros, cual buena tierra, va a recibir la semilla del cielo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias y muchas gracias por todas tus bendiciones, por tu misericordia, la cual siempre, Padre, rebosa en nosotros. Te agradecemos, Señor, porque un día te fijaste en nosotros, tu pueblo. Nos tomaste del valle, Señor, de la desolación, de aquel terreno de sequedad, y nos trajiste, Señor, exactamente a sentarnos en tu mesa. Desde entonces, Señor, todas nuestras limitaciones, todos nuestros defectos y pecados quedaron cubiertos. Nos diste dignidad, nos llamaste hijos, y entonces disfrutamos, Señor, de los placeres de tu reino. Gracias, amado Señor, porque cual Mefiboset nosotros también un día nos encontraste y en tu misericordia nos encontramos. Te pido, Padre, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón se sensibilice ante tu palabra. Toca, Señor, todo nuestro ser, y si hay algo que necesita ser cambiado, cámbialo. Te ruego, Padre, por cada una de las personas que están aquí, por nuestros invitados también, para que tú llegues a su vida y la cambies. También quiero rogarte, Señor, por nuestros hermanos enfermos, por mi hermana Ramoncita, Señor, que será intervenida, por los estudios, Señor, que estamos esperando de Héctor. También, Padre, por los que seguimos orando, como mi hermana Petronila, los padres de mi hermano Raúl, las personas que tienen cáncer, Señor, en el hospital del Iste, esos niños y esos adultos también que dependen de ti. Padre, atiende sus necesidades. Oye, Señor, nuestro ruego, y en tu misericordia, Señor, derrama bendición. En Cristo Jesús también bendiciones para los que se unen a través de la red, a través de tu Santo Espíritu, para escuchar el mensaje de este día. En Cristo Jesús ruego por todos ellos donde quiera que estén. Amén. Mefiboset el cojo, hermanos, es el tema que hoy llama a nuestra vida y a nuestro corazón. Quizás no le es muy familiar, pero este nombre, si usted venía leyendo la escritura conmigo, lo dejamos por allá en el primer libro de Samuel, capítulo 20, segundo libro de Samuel, y en el capítulo 4, por allí usted encontrará la historia de Mefiboset. Pero quiero decirles, voy llegando apenas, hermanos de Mazatlán, y ¿cómo me ven? Más o menos, ya más repuesto, ¿eh? Por ahí me dijo mi hermano Hugo, échese un clavado por mí, pastor. Bueno, no puedo echarme un clavado, ¿verdad? Pero mis hijos sí se echaron un clavado. Y disfrutamos de estos días en los que, hermanos, Dios se manifiesta de maneras increíbles y su palabra es fiel, su misericordia siempre está para con sus hijos, y nos ha permitido ir estos 2 días pues de placer, pero también de trabajo, de bendición. Nos ha llevado a sentarnos en la mesa de personas que no conocíamos, y personas que no conocíamos han bendecido también a los hombres de Dios.
tuve la invitación, pastor, tiene usted 2 habitaciones para usted y su familia, véngase 2 días y también ahí hay gastos pagados y alimentación. Pero hermanos, no todo es así de sencillo. Dios ha mandado que su palabra se dé en la gran mesa que Él ha dispuesto en su casa. En todo el mundo se ponen las mesas todos los domingos para que saboreemos y degustemos del gran platillo del Señor. Y en una ocasión usted recordará, una mujer sirofenicia llegó hasta el Señor Jesús y se acercó hasta Él donde estaba rodeado de gente y le dijo: Maestro, necesito que me ayudes. Tengo una gran necesidad en mi familia. Tienes que ayudarme. El Señor Jesús la miró y le dijo: pero oye, mujer, ¿no sabéis que la comida está dispuesta en la mesa para la casa de Dios, para los que son hijos de Dios? Lo que se pone y se sirve en la mesa es para los hijos. La mujer sirofenicia le contestó al Señor: sí, Señor, yo sé que la comida principalmente es para los hijos de casa, pero ¿sabes qué, Señor? Aún las migajas que caen de la mesa no se le niegan a los perrillos. Déjame ser como uno de esos perrillos y saciarme de lo que otros no quieren. Cuando el Señor Jesús vio este corazón tan sencillo y humilde, diciéndole: Padre, déjame, yo sé que no soy del pueblo Israel, soy sirofenicia, pero sé que tú eres el pan de vida. Déjame saciarme de las migajas que otros no valoran ni quieren. Y el Señor le concedió lo que ella pidió y fue a su casa satisfecha, llena y con salud y salvación. ¿Por qué les comento esto? Porque la ida para Mazatlán no fue otra cosa sino una invitación. Ustedes tienen el gran privilegio de venir los domingos y degustar de la palabra de Dios. Pero dense cuenta que hay gente que no son quizás de esta casa y están ávidas, necesitadas, y dicen: déjanos comer un poco de lo que se sirve en esa mesa. Hablé, hermanos, con más de 50 personas. Fueron 3 conferencias. Al término de las pláticas, los jóvenes: pastor, usted ha visto la necesidad que hay aquí. Usted ha visto nuestros tanques vacíos, matrimonios con las alas caídas. ¿Cuánto cobra usted? ¿Cuánto cobra usted por atendernos allá en Culiacán? Joven, nada más reúnanse unas cuantas parejas y díganme, invítenme y yo estaré con ustedes. La palabra de Dios no se cobra. Al término, hoy me despedía de unos cuantos de ellos. Uno muy gordito me hace: pastor, me llegó aquí me llegó. Espero verlo. Y esto es verdad. El alimento de Dios, hermanos, es el más grande que usted puede recibir. En la mesa del Señor se sirven los más grandes manjares. En su palacio hay abundancia. Y la misericordia del Rey no la podrá usted entender. Pero así es Dios. Así es nuestro Señor. Vamos, hermanos, con Mefiboset. Porque Mefiboset surge, hermanos, cuando todo era guerra, una guerra civil en el pueblo de Israel. ¿Recordará usted
aquel día, salud, que cayeron Saúl y sus hijos también. Recordará que aquel día también había una gran confusión en toda la nación de Israel. El rey había muerto y también los hijos de él. Y entonces, ¿quién gobernaría a toda la nación? Se levantaron por ahí gente que quería ser el rey y dirigir a todo el pueblo, pero no era la voluntad del Señor. En este haber de cosas, en esta escena, hermanos, de tragedia y de guerra, es donde el Señor, aún en ello, está obrando. El Señor establece el reino de David. Lo dijimos el domingo pasado. Por fin David llega al trono y hay paz en la tierra y en toda la nación. El reino por fin se siente unido y todos sus enemigos, el Señor los disipa, los desaparece. Saúl, el primer rey, había fracasado. Dios entonces se había hecho de un siervo conforme a su corazón, aquel joven pastor llamado David, y lo había ungido desde temprana edad para que fuera el soberano sobre Israel. La pregunta en nuestro capítulo 9, verso 1, cuando David ya estaba en el trono, en el palacio, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Vuelvo a repetir: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Vea qué pregunta, y quién pudo poner esa pregunta, ese interrogante en el corazón de ahora el nuevo rey llamado David. La respuesta no se hizo esperar. En un punto primero donde tenemos a Mefiboset y podremos describirlo, se encuentra la respuesta. El verso 2 sigue diciendo: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Vea nada más. Vea, en medio de todo aquel conflicto nacional, en medio de que se fracturaba el reino de Saúl y caía, aparece, ¿verdad?, un niño. Se llama Mefiboset, un niño de 5 años, hijo de Jonatán. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4, por favor. Segundo libro de Samuel 4:4. Y la escritura nos dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vea usted la trágica historia de este jovencito que con tan solo 5 años, el día en que su padre y su abuelo morían, y se corrió la noticia por todo el reino, la nodriza, la mujer sobre quien estaba el cuidado de ese niño, el hijo de Jonatán, lo que hace al escuchar la noticia que el rey ha muerto y también sus hijos, los príncipes, toma al niño y no sé de qué manera lo toma, si lo sube en un animal o el caso es que intenta salir apresuradamente, pero el niño se cae y cae mal, dejándole lisiado de sus pies.
dejándole permanentemente lisiado. Mire usted nada más, Mefiboset es una ilustración de todos nosotros. Mefiboset puede ser claramente nuestro espejo, porque la Biblia dice que nosotros también somos lisiados por una caída. Allá en Génesis 3 dice que cayó el hombre y fue desterrado de la presencia del Señor. A partir de ese momento quedamos marcados toda la humanidad, y todo hijo nacido de toda mujer y de todo hombre nace con ese estigma, con esa lesión en su alma y en su corazón. No andamos como deberíamos andar, como era lo correcto. Así está también la humanidad. No camina correctamente como debería de hacerlo, porque eso fue lo que concibió su Creador. En Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12, vaya por favor conmigo a Romanos 3 del 10 al 12. Y fíjese usted lo que nos dice la Escritura. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Y cómo se muestra, hermanos, nuestra lesión? ¿Cómo es que arrastramos todas estas nuestras debilidades? ¿Cuál Mefiboset? En Gálatas capítulo 5 usted se dará cuenta, hermanos, de qué manera estamos lisiados y de qué manera se muestran nuestras debilidades. Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está claro por la palabra de Dios. La lesión que sufre la humanidad fue desde el principio, fue permanente y se manifiesta y se muestra de esta manera desagradable ante los ojos de Dios. Mefiboset así veía su vida. Los dos grandes problemas que afligían la vida de Mefiboset, aquellos horribles pies lisiados y su temor de que un día le encontraría el nuevo rey para matarlo. Usualmente, hermanos, en aquel tiempo, todos los miembros de la familia del rey caído o depuesto, eran ejecutados. Así sucede también entre los leones. Usted, si ha visto algunos documentales de la vida animal de los leones, usted verá, hay una manada con su león patriarca y llega un nuevo león, ¿verdad?, que quiere usurpar el reino de esa familia, y entonces reta al león: si le venciere, aquel huirá o bien le matará. Y el destino entonces de los cachorros, de los hijos del león caído o depuesto, el destino es morir también. Viene el nuevo león y va matando uno a uno de los cachorros de aquel león que ha caído, porque no quiere que se levante descendencia de su enemigo.
Ahora Él quiere imponer su simiente y una nueva generación. Por muchos siglos, así, hermanos, se resolvía. El nuevo rey que llegaba a un país o a un reino tenía la libertad y el derecho de exterminar a todos los de la familia del rey depuesto. Mefiboset entonces no veía mejor destino que la desgracia y la muerte para su vida. Era un cuadro, hermanos, del pecador ocultándose, huyendo siempre de Dios, infeliz, vagando por los desiertos y no teniendo un futuro para él ni tampoco para su generación siguiente. Yo solamente me puedo imaginar los días tristes y lamentables de este pobre niño huérfano y encima de todo lisiado. ¿Qué podría esperar una vida así? Yo recuerdo a mi pastor Javier Peña, el hermano Peña. Yo era niño todavía y lo tuvimos de pastor, yo creo que hasta cuando yo tenía 6 años. Nuestro pastor era lisiado. A él le pegó poliomielitis, de manera que él arrastraba sus piecitos. Pero tengo buenas imágenes de él. Cantaba con una voz angelical, como yo no he escuchado otro varón cantar. Yo recuerdo un día de retiro espiritual, fuimos al río de Tabalá y estaba el pastor y las ovejas. Nos bañábamos en el río. Había un pastor y un rebaño. Cuando él daba las clases, hermanos, era nuestro maestro de escolares. Yo me quedaba boquiabierto. Él cautivaba nuestra atención. Era simpático y nos reíamos de todas las cosas que decía. No tenía prejuicios por sus pies. Una vez en el campamento y teniendo como 30 muchachitos, nos dijo: ¿ustedes creen que así como ando, no corro recio? Y nosotros nos reíamos. También dice, me he imaginado cómo hacer mi bicicleta. ¿A poco ustedes creen que nomás pueden andar en bicicleta? Aquí la tengo concebida desde niño, dice la bicicleta, cómo manejarla con las manos. Y nos trasladaba con él, hermanos. Nos guiaba y nos llevaba en la palabra. Sin embargo, la vida de Mefiboset era totalmente diferente. Yo no puedo imaginar qué días pasó aquel niño, porque no estaba papá. Encima de todo, tenía el temor de ser encontrado. Se tuvo que ir su nodriza con él al lugar más remoto, donde no lo pudieran encontrar. Es exactamente, hermanos, la figura de nosotros mismos. Es exactamente la figura del pecador, como le dije y como lo dice Proverbios 28:1. Vaya usted, vea Proverbios 28:1, dice la Biblia: el impío huye sin que nadie lo persiga. Y eso es exactamente lo que está padeciendo nuestro mundo. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mefiboset huía. Y qué bueno, hermanos, qué bueno que tengamos conciencia de nuestra lesión espiritual. Decía un predicador: quisiera encontrar un pecador, alguien que esté consciente de cuánta necesidad tiene de Dios, para decirle cómo encontrar el camino. Pero como dice Romanos, no los hay. La gente no quiere buscar a Dios. La gente se cree perfecta. La gente simula su gran caída. ¿No se dan cuenta que a veces los que hacen mal tienen
tienen este estigma de ocultarse y esconderse. Un niño fácilmente se descubre, hace algo mal y luego pone la carita como diciendo, ¿qué crees que hice, verdad? Debiéramos ser como niños, porque entonces alcanzaríamos la misericordia de Dios. En segundo lugar, veamos la invitación del rey para Mefiboset el cojo. De los versos 4 al 8 la encontramos. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? El rey David había encontrado a un sirviente de Jonatán y de Saúl llamado Siba. Y como se percató David de que él había sido sirviente de la familia de Saúl, lo llamó al palacio y le dijo, Siba, ¿tú sabes si hay alguien todavía de la familia de Jonatán al que yo pueda acercarle, hacerle misericordia? Siba respondió afirmativamente y dijo, por supuesto, Señor, claro que sí hay uno. ¿Sí? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. David envía a su criado a traer al cojo delante de él. El llamado finalmente llegó. El que tanto temía Mefiboset, lo que tanto había, hermanos, padecido, un día me encontrarán, un día sabrán que yo soy hijo del rey depuesto. Mi destino no tiene ninguna fortuna. Hermanos, debe saber todo hombre que finalmente llega el día. Llega el día, llega ese día en la encrucijada donde tenemos que decidir si en verdad seguimos a Dios o no. Llegará el día en que el Señor nos encontrará allí mismo. Por más que te ocultes, por más que le rehuyas, por más que te escondas, está destinado para cada ser humano que pise esta tierra que un día se enfrente a su Señor, para que en el día final no haya excusa y no diga, a mí no se me dijo, yo no supe, yo no me di cuenta, a mí no llegó ningún anuncio, Señor, yo no sabía que existías, a mí no me fue dado ese don y ese regalo que tú dices. Pero no será así. La palabra de Dios se ha extendido en todo el universo. Ha llegado hasta los más recónditos lugares, a las tribus más alejadas, y en su dialecto y en su idioma ha sido predicado el mensaje. Mefiboset, dice la Biblia, que estaba viviendo en Lodebar, y Lodebar significa lugar sin pasto, un lugar reseco, árido, donde no había nada de vida. Pero al escuchar la invitación del rey, Mefiboset no se percata, hermanos, de que la invitación del rey es para su bien. Quizás yo me puedo imaginar Mefiboset dirigiéndose resignado. Voy a ir a enfrentar al rey, me ha llamado, me han descubierto. ¿Qué haré y qué le diré? Mi fin se ha acercado. Mi fin ha llegado. Vea los versos del 6 al 8. Entonces David, estoy en otro pasaje, perdón, del 6 al 18. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre,
y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es este tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Así es también, hermanos, el Señor con nosotros. La misericordia del Señor se extiende más allá de nuestra comprensión. No merecemos ir ante el Rey. Tu destino es vivir en una tierra árida. Tu caída así lo destinó. Eres desgraciado, porque un día te alejaste de la casa y quisiste andar sin padre. Tal vez vivías de la misericordia de la gente. Tal vez fuiste muchas veces objeto de burla. Tus sueños se hicieron añicos. No había esperanza para vosotros. No había más que un destino fatal y trágico. El Salmo 23 nos recuerda: en lugares de delicados pastos me harás descansar. Qué hermosa palabra de Dios. Y qué hermosa, ¿verdad?, relación con Mefiboset. Pues él vivía en lugar sin pasto. Y el Señor nos invita: en lugares de delicados pastos podrás estar conmigo. Cuando Dios nos otorga la misericordia, hermanos, salud, está hablando de que no la merecemos. Cuando hablamos de misericordia, es un don inmerecido, pero Él ha querido dárnoslas a nosotros. ¿Por qué David buscó a Mefiboset, este jovencito cojo? Hay muchas razones por las que le buscó y le llevó hasta su casa, hasta el palacio mismo. En primer lugar, David buscó a Mefiboset para mostrarle la bondad de Dios. Así lo dijo David en el verso 3. No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. David quería mostrarle la bondad de Dios a este pobre huérfano. ¿Por qué buscó David a Mefiboset? Para conocerle personalmente por su nombre. Qué grande es Dios, hermanos. Dios no tiene, hermanos, miles de ovejas que no conoce. Dios tiene una en particular y nos llama por nuestro nombre. Y donde quiera que te ocultes, allá te encuentra. Y aunque pases desapercibido para toda la humanidad, para Dios no. Él te llamará por tu nombre. Y le dijo a este jovencito: quiero conocerte personalmente, quiero saber tu nombre. ¿Por qué David buscó a Mefiboset? Para quitarle de una vez por todas todos sus temores. El verso 7 lo dice. Ve el verso 7. Y le dijo David: no temas más, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Qué hermosa promesa. ¿Por qué David buscó a este cojo, hermanos? Para bendecirle por amor a Jonatán. El verso 7 nos lo vuelve a decir: haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré todo lo que fue de él y lo que fue también de tu abuelo Saúl, y tú comerás en mi mesa. ¿Recuerda usted la amistad que vimos también entre Jonatán y David? ¿Recuerda el pacto que hicieron ellos dos? ¿Sí? Ese pacto está en primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 15. Vamos a recordarlo. Primero de Samuel 20, 15. Y dice así la Biblia:
Cuando Jonatán y David, dos jovencitos que habían quedado ligados por su corazón en amistad, porque ambos eran temerosos de Dios, porque Jonatán temía a Dios tanto como David, y Jonatán siempre estuvo cuidando de David, aunque su padre quería matarle. Jonatán reconocía: mi padre está mal, y mi padre no quiere reconocer que tú un día serás el rey. Qué humildad y qué sinceridad tenía este joven Jonatán, porque siendo él el genuino heredero del trono de Saúl, aceptaba la voluntad de Dios y decía: yo no seré rey, Dios te ha elegido a ti, David. Y eso yo también lo celebro. No me lleno de envidia, ni de coraje, ni de celos por ti. Alabo a Dios, porque Él hace las cosas perfectas. Vea el pacto de ellos dos. Dice: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, le dice Jonatán a David, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Fíjese qué rogativa y qué petición de amigo a amigo. El día en que llegues a ser rey, no quites mi simiente de la faz de la tierra. Acuérdate de mí, tu compañero. Haz misericordia a mi casa. David no sabía que ese día en verdad llegaría. Y yo creo que Jonatán tampoco lo visualizaba, pero lo que sí él sabía: yo tengo un amigo en quien confiar. Usted también puede tener la confianza de que Jesús le ama y es el ser más digno de confianza. David buscó entonces a Mefiboset para bendecirle por amor a Jonatán y aquella promesa que había hecho. David buscó a Mefiboset para restaurarle lo que había perdido. ¿Recuerda usted las palabras que dijo David? Así va: quiero que se le regrese a él todo lo que era de su padre, las tierras, sus ranchos, sus casas. ¿Y saben qué? Denle las joyas también que eran de ellos, porque ya no será un miserable, no será un pordiosero ya más. Ahora lo traeré a mi casa y estará en mi palacio. Qué maravilla, qué maravilloso. David busca a Mefiboset para cumplir la promesa de Jonatán, para satisfacer todas las necesidades de este mendigo, restaurarle lo que había perdido. Y el último, verso 7. También, hermanos, dice el verso 7, para darle seguridad. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. No serás más objeto de burla, ni no tendrás por qué dormir a la intemperie. Mi casa será tu casa. Te quiero en mi palacio. Ven a dormir a mi casa. Y a partir de este día, todo Israel reconocerá que tú eres hijo del rey. Qué maravilla y qué gran bendición. Es la misma bendición que tiene todo aquel, hermanos, que se ha perdido y que ha caminado lejos de la casa del Padre. La sorpresa de Mefiboset, hermanos, fue como la sorpresa nuestra cuando nos encontramos con el Señor Jesús y Él perdonó nuestros pecados. Fue cuando acudimos a Él diciéndole: Señor, no soy digno de tu misericordia, pero si tienes a bien, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Alguna vez le comenté de la historia de un gran cristiano, pero no fue siempre así. Este hombre era un inglés que se dedicaba a atrapar esclavos en África
Estamos hablando de allá siglos pasados. Y los encadenaban, los compraba y los traía hasta Europa para venderlos. Había amasado una gran fortuna en el tráfico de esclavos. Era reconocido en su tiempo por ser un gran tratador de esclavos. Pero un día, viniendo en el barco hacia su tierra de regreso, alguien le dio un Nuevo Testamento y él venía leyéndolo. Fue entonces cuando Dios le abrió el entendimiento, le iluminó su conciencia y se vio al ver la palabra de Dios como un indigno pecador. Entonces, ante su mente se reveló todo el mal que estaba haciendo y a cuánta gente había dañado. Al ver a Jesús dijo: yo no soy digno de ese rey. Y no terminaba la travesía todavía de ese viaje cuando él allí dobló sus rodillas en medio del navío y rindió su vida a Cristo. Y lloró amargamente diciendo: perdona, Señor, sé propicio a mí, pecador. No soy digno de que mires a este siervo, a este lisiado de corazón. No soy digno de que me des un día más de vida. No soy digno de ti, Padre. Entonces, de lo más profundo de su ser, hermanos, emergieron las palabras de ese himno hermoso que usted y yo hemos cantado a través de los siglos. Señor mi Dios, ¿sí? Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ese himno lo compuso, hermanos, y nunca más volvió a tomar la vida de un prójimo, sino dedicó su vida al servicio entero de Dios, como alguien, como un tizón arrebatado del infierno, por la misericordia de Dios. Por último lugar, Mefiboset, hermanos, se sienta a la mesa del rey. De los versos 9 al 13, vea conmigo, por favor. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu siervo. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu siervo, Jonatán, tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu señor. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeñito que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. El rey le dio todo lo que había perdido su padre, todo lo que había perdido en herencia le fue devuelto. Todo ahora sería para su bien. Siempre comería en la mesa del rey. Y encargó David a Siba: tú y tus hijos y todos tus sirvientes serán siervos de Mefiboset. Vivirán para servir a él. Y tú te encargarás de trabajar la tierra para él. Almacenarás el fruto de la tierra. Ahora trabajará Siba para Mefiboset, para que a su casa no falte nada. Yo me pongo a pensar qué preocupación estaba por la mente de Mefiboset, pues ya él tenía un pequeño retoño también. Cuánta paz y cuánto descanso debió haber sentido cuando escuchó las palabras del rey Saúl.
siempre tendrías la posición de uno de los hijos del rey. Mefiboset, tú siempre comerás el pan en la casa del rey. Mefiboset, yo te quiero en mi casa y bajarás a la hora de la comida junto con los demás hijos que tengo. Charles Swindoll, en su libro Hermanos David, narra, hermanos, esta escena de una manera maravillosa. Imaginémonos, dice, era un día cualquiera en la mañana y ya era la hora del desayuno. Entonces se toca la campana o algún instrumento para llamar a todos los del palacio a acercarse a la gran mesa del rey David, porque comían todos juntos. Era la costumbre. El rey al fondo de la mesa, una gran mesa que albergaba hijos, esposas, ¿verdad? Y toda la familia. Entonces todos bajaron a las 9 de la mañana a desayunar. La comida se veía deliciosa. Estaban dispuestos ya a dar el primer bocado como prueba, y David se levanta. Espérense, falta uno. Pero papá, todos estamos aquí ya en la mesa. No, falta alguien todavía. Y entonces quizás se escucha los pies arrastrándose. Esperemos por Mefiboset. Él no camina tan rápido como ustedes. Quiero presentarles: Mefiboset será como uno de mis hijos y se sentará a partir de hoy en esta mesa con nosotros. Nadie probará bocados sin que esté toda la familia completa. Así será a partir de hoy. Ahora moraba, hermanos, en la ciudad del rey, aquel que antes moraba en un lugar sin pasto. Ahora tenía la posición más privilegiada que cualquier israelita pudiera desear y tener. De nuevo era del linaje real. De nuevo se sentaba en la casa del rey, en la misma mesa de David. Ahora estaba morando en una ciudad de paz y no en Lodebar, lugar sin pasto. El verso 13 nos dice que continuó siendo cojo. Siguió arrastrando sus pies. Pero vean ahora la gran diferencia. Pero ahora sus pies estaban bajo la mesa del rey. El mantel de la mesa de nuestro rey cubría los defectos de su cuerpo. Allí, en la mesa del Señor, donde nadie puede verlos. Es solamente Dios y únicamente nuestro Dios quien borra todas nuestras iniquidades, todos tus pecados. No importa cuán negros sean, Él los limpiará. No importa qué sucio esté tu corazón, ven a la mesa del rey. El mantel de la mesa de mi rey lo cubre todo. Quizás era el único sitio donde Mefiboset y su familia podían decir: estoy completamente seguro, tengo paz, yo no merecía esto. Esa es la misericordia de Dios. Tú no mereces estar aquí. Nunca has merecido estar aquí. Es por pura gracia, por pura misericordia que Dios se fijó en tu lesión. Y en aquellas noches que llorabas, que quizás decías: estoy pasando desapercibido del mundo, pero no para Dios. Dios te trajo de donde estabas. Así como lo hizo con David, lo trajo de detrás de las ovejas paridas de su padre. Era la bala perdida del padre. Era el hijo olvidado, el que estaba en el monte relegado, pero de él se acordó el Señor y lo puso por rey sobre Israel. Lo mismo hizo con Mefiboset, lo mismo hará con todo aquel que clama por su misericordia. Porque nuestro Dios es un Dios de pacto, y si Él dijo: yo te encontraré, si tú clamares a mí, yo te responderé.
Él lo hará donde quiera que estés. Y te llevará a sentarse en el mismo palacio, en la misma casa real. Ya no serás llamado criatura de Él. Juan 1:12 nos ha llamado ahora hijos, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios responde, hermanos, a nuestra invitación. Dios quiere mostrarte a ti toda su bondad, porque Él nos ama. Él sabe nuestra situación y nuestra desdicha. Les invito, coloquen sus pies, esos pies arrastrados y cojos bajo la mesa del Señor. Todos los pecados Él los cubrirá y los perdonará. Apocalipsis 3:20 dice ahí en la palabra del Señor, y es un mensaje a la iglesia. Fíjense cómo el mensaje de Apocalipsis 3:20 es dirigido a la iglesia de la Odisea. No es para los inconversos. Está hablando Dios a la iglesia de la Odisea. Por si hubiera alguien en la iglesia que se ha extraviado, porque esa es la realidad. Lamentablemente, un día informó el ejecutivo de todos los banqueros de México y dijo: la pérdida mayor de nuestras instituciones bancarias no se sufre allá afuera a través de asaltantes, a través de gente que viene a robarnos. No, la mayor pérdida en todos los bancos de México es interna, por los ladrones de cuello blanco. A veces por el internet y las redes nos roban más dinero que lo que nos roban los ladrones con pistola. Exactamente, a veces puede suceder eso, que en la casa de Dios se encuentren extraviados, uno que otro extraviado. En la casa de Dios puede haber perdidos que no quieren sentarse a la mesa del Padre cuando los llama, que no quieren venir aquí. ¿Por qué? Porque se creen más dignos que los demás. ¿Yo por qué me voy a sentar con ese o con aquel otro? Yo no me rebajaré con aquellos. O a veces no quieres sentarte porque crees que Dios no pueda perdonar tu pecado. Pero déjame decirte, Él lo hará por amor a ti y por amor a su nombre. Apocalipsis 3:20, y he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Lo tiene? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, dice la Biblia, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué grande prerrogativa tienes! Venir y sentarte a la mesa de Dios. Yo quiero hacer la misma invitación de mi Señor. ¿Hay alguien aquí que ha sentido o ha escuchado el toquido en la puerta de su corazón de parte de Dios y quiere venir a abrir la puerta para el Señor Jesús? Ábrala. Jesús entrará en su vida, pues ha venido a cenar con usted y usted con Él. Una cena íntima, no más. Tú y el Señor. Dios me la bendiga, hermano.
Si alguien tiene esta necesidad, si alguien quiere venir y cubrir sus pecados bajo la mesa del Rey, venga. Dios perdonará todo pecado, restaurará nuestra vida y te pondrá en un lugar de honor. Serás llamado hijo del Rey. Pondrá un anillo en tu mano y anunciará por todas partes: este es mi hijo. Respétenlo y honrenlo, porque toda mi gracia y mi misericordia es para él. ¿Hay alguien más que quiera recibir el perdón de Dios? Confesar sus pecados a Dios. Él los perdonará. Venga aquí y yo oraré por usted. Venga aquí. Quizás tú ya has aceptado a Cristo, pero ¿sabes qué? Sigues sin entender que tú naciste para el palacio del Rey y andas por allá huyendo, no sé de quién. Bueno, tú sí sabes de quién, de Dios mismo. Pero Dios lo único que quiere para tu vida es un bien. ¿Por qué andar en lo de bar? ¿Por qué andar en esos lugares resecos y sin pasto cuando en la casa de mi Padre hay abundancia? Hay pan suficiente para todos. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego dice Jesús: yo soy el pan de vida, el que de mí comiera no tendrás hambre jamás. Y yo soy también el agua de vida. El que viviere de mí nunca más tendrá sed, sino que seré una fuente que salte dentro de su corazón, una fuente de vida eterna. ¿Hay alguien más que quiera venir a la mesa del Señor? Mi Señor le invita: venga, 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 ponga su vida al corriente con Dios, ponga su vida en sintonía con el Señor. No rehuya más. Es Dios quien le está hablando. A mí no me interesa en lo más mínimo. Y perdóneme por esto, pero el más interesado es el Señor. Yo solamente soy siervo de Él y un transmisor de su palabra. A Siba tal vez no le interesaba tanto como al rey David. Y así lo mostró. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias una vez más, porque tu palabra, Señor, nos ha llevado a ver nuestro propio reflejo. Somos como Mefiboset, Padre. Nos has encontrado con nuestras lesiones y debilidades. Y cuando no había esperanza ni futuro para nosotros, cuando vivimos en un mundo tormentoso, Señor, y árido, un mundo de resequedad, veniste a ser para nosotros, Padre, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, nuestra ayuda, Señor. Nos vimos entonces como Mefiboset. ¿Quién soy yo, Señor, sino un perro que no necesita, Padre, que tú lo mires? Sin embargo, tu palabra fue como la de David: te he llamado porque te amo y porque amaba a tu padre Jonatán, y porque no fallaré a mi promesa. He dicho que daré vida a todo aquel que acuda a mí. He dicho que entraré en su corazón a todo aquel que me abra. He llegado, Mefiboset, para levantarte y para darte un lugar honorífico en mi mesa. Ya no serás llamado el cojo, ahora serás llamado príncipe, el hijo del rey. Y pobre de aquel que no atienda la voz del rey, porque tú comerás
todos los días en mi misma mesa. Gracias, Padre, porque nos hace sentir de la misma manera. Un Mefiboset que ha alcanzado tu misericordia. Levántanos, Señor. Levántanos y haznos disfrutar de tus bendiciones hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos. Envíalos, Señor, a una nueva etapa, a ellos y toda su generación venidera, por amor a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.